Bueno, vamos a continuar el tema que estamos compartiendo sobre la victoria en la vida cristiana. Y es un tema que cuando te pones a analizarlo, tienes muchos matices. ¿Por qué digo que tiene muchos matices? Ustedes conocen que tenemos un fuerte movimiento pentecostal, aclaro, sin menosprecio. Pero siempre están hablando de victorias, y en victoria, y la verdad es que esto nos puede hacer que tengamos una determinación o un análisis un poco distorsionado de la realidad. También pues tenemos los conceptos que hemos ido manejando a través de nuestra caminata cristiana, por todo lo que hemos leído, hablado, compartido, y bueno, entonces uno va tratando de darle forma al tema de la victoria, ¿no? La victoria en Cristo. Yo indiscutiblemente creo que en Cristo hay victoria, ¿no? En Él somos más que vencedores, dice la Biblia, no vencedores. Pablo se esfuerza en decir somos más que vencedores. Ahora, indiscutiblemente aquí hay algo que se tiene que analizar, y es precisamente que para nosotros llegar a ciertos puntos tenemos que ser tratados por Dios. O sea, el otro día estaba hablando con alguien y yo le decía que cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que se dicen cosas que cuando tú lo llevas a la realidad, tú dices, pero esto realmente pasa, ¿no? Por ejemplo, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Realmente sucede así o sí hemos pasado hambre como justos? Yo creo que sí hemos pasado hambre como justos. O sea, Dios ha estado diciéndonos en la palabra que va a estar con nosotros en los momentos difíciles, y cuando hemos pasado los momentos difíciles, las hemos pasado mal. No, allí entonces está la victoria. Entonces, yo le hacía ver a este hermano, yo le decía, el tema es que es una fe tratada. O sea, comprendamos qué cosa es una fe tratada. Es como cuando yo era muchacho, pasaban los camiones que decían agua tratada. Y yo decía, ¿qué cosa es agua tratada? Porque tú conoces el agua, ¿no? Pero el agua se trata para volverla un buen producto químico para obtener cosas. Y nosotros sabemos que está el agua pesada. ¿Y qué cosa es el agua pesada? ¿No? En lo que sería todo el tema nuclear, se necesita el agua pesada. ¿Qué es el agua pesada? Indiscutiblemente es algo más que H2O, ¿no? Y fe es algo más que Fe. O sea, necesitamos conocer realmente el trato que Dios nos da en cada prueba, en cada lucha, en cada momento difícil. Necesitamos comprender esto. Por eso es importante, desde muy temprano en la fe, enseñarle a las personas, al recién convertido, a ser fuerte. O sea, si una persona se convierte, yo quiero que ustedes comprendan que eso es un niño en la fe. Y ese niño en la fe trae pureza, trae sencillez, pero también trae docilidad. Es alguien que es maleable. ¿Ok? Entonces tú lo puedes formar. Ese es buen momento para decirle al recién convertido, tú puedes vivir sin pecado. Es el buen momento para decirle al recién convertido, hay un camino de santidad y de justicia y de entrega total que se disfruta muchísimo. Ese es buen momento para decirle al recién convertido, no te preocupes, no te preocupes. Este camino es largo y en cada momento vas a tener que alzar la mano y pedirle ayuda al rey. Ahí, a partir de ese momento, como esa persona es maleable, o sea, es moldeable, se puede trabajar, esa persona empieza a entender. Precisamente para este tipo de personas es que necesitamos padres espirituales. Es muy difícil, y aquí se aplica lo que dice Jesús, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se tira al fondo del mar. Es muy difícil cuando te encuentras un falso cristiano entre nosotros, ¿verdad? Diciéndole a un cristiano joven, recién convertido, maleable, moldeable, formable, eso no es así. Al final todo ese impulso se te va a acabar. Me dijo una señora a mí, esto no es un camino de velocidad, es un camino de resistencia. Yo te veo a ti muy impulsado. Bueno, pudiera ser que no me estaba tirando a los leones, pudiera ser, pero yo no sentí eso.
yo sentí que lo que estaba era diciéndome, no quieras competir conmigo. No quieras competir conmigo. Yo llevo muchos años en esto. Yo voy al pasito, pero voy. Y entonces me dijo, y recuerdo esa discusión, porque yo estaba recién convertido, y me dijo, yo quiero entrar al cielo aunque sea por los pelos. Y yo le dije, no, yo no. Yo no quiero entrar al cielo por los pelos, yo quiero entrar al cielo. Yo quiero entrar al cielo así con abundancia. Yo era estudiante. Y como estudiante sabía que cuando tú estabas indeciso, ¿verdad? Si aprobaste o no, o sea, inseguro de que aprobaste, tú dices, ¿cuánto saqué, profe? ¿Cuánto saqué? Entonces yo siempre vivía el susto ese. Yo no quiero ese susto. Ya basta esos sustos aquí a la tierra. Dice la Biblia que Él nos prepara amplia y generosa entrada. Eso es lo que yo quiero, una amplia y generosa entrada. Yo quiero que me digan, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces esa persona, no sé si estaba dándome aliento, ministrándome fe o compitiendo conmigo. El agua tratada nos puede enseñar que también la fe es tratada. Y que con la fe nosotros podemos lograr muchas cosas. A veces uno no entiende ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los niños. Siempre juego con los niños. Y en mi mente, no cabe la posibilidad de que alguien maltrate a un niño. Fíjense, eso está en mi mente. No puede ser que tú maltrates a un niño. Y cuando hablo de maltrato, no estoy hablando de maltrato físico. Estoy hablando de otro tipo de maltrato. Esos momentos en que el adulto, y lo hemos visto después, porque cuando lo he vivido, digo, ¿pero por qué el adulto espera que el niño esté solo para decirle cosas al niño y ofenderlo? Y me he encontrado personas que dicen, no, a mí me caen mal los niños. Tú te quedas así como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo fui huérfano y siempre añoré, ¿verdad? Tener hijos y vivir con mis hijos lo que yo no pude vivir con mi padre. Entonces yo tuve hijos y disfruté con mis hijos las dos cosas. Mi forma de ser padre y también disfruté la forma de ellos de ser hijos. O sea, y me ubicaba yo siendo hijo, lo que no pude disfrutar. Yo no entiendo, en mi mente la verdad, no entiendo que hayan seres humanos, hombres, que no sean padres. Que no sean capaces de amar a su niño o a ese que está creciendo, que está a tu lado. Porque a lo mejor tú dices, no es mi hijo. No es tu hijo, es el hijo de tu esposa, pero tienes que amarlo, tienes que servirlo, tienes que atenderlo. Y tienes que formar el carácter, porque yo quiero que entiendas que ese niño mañana va a crecer y vas a sentirte muy alegre cuando ese diga, ese es mi padre. Me testificaba un hermano que él tenía a su padrastro y él siempre quería agradarlo. Y entonces se enteraba que el padrastro llegaba de madrugada, ellos vivían a no sé cuántos pasos de río en el lugar donde vivían, y entonces preparaba el burrito, el caballito, no sé, y salía allá a buscar a su padrastro, con tremendo amor. Y cuando llegaba allí, el padrastro lo primero decía, ¿para qué viniste? ¿Para qué viniste? O sea, ¿quién te mandó? No entiendo. A ver, compréndanlo. Hay cosas que uno no entiende porque yo oía eso de la envidia. La envidia. Tú me tienes envidia porque mi pelo está más bonito. Tú lo que tienes envidia. Pero ya yo oía eso de la envidia así como la envidia. Pero yo nunca había vivido la envidia. Yo nunca había visto lo que era un ser humano envidioso. Nunca. Hasta que un día me encontré con un hombre envidioso. Y cuando se enteró de un beneficio que yo tuve y él no lo tuvo, se molestó y le decía a la mujer, dándole golpe a la pared, ¿por qué a mí no me pasan estas cosas? Te quedas así como diciendo, ¿qué pasó? ¿Y esta cosa tan rara? No había conocido yo la envidia. El envidioso es capaz de matarte. Entonces cuando uno se convierte y está tan alegre,
y está tan feliz en Cristo y lo ve todo tan bonito, encontrarte a un fósil religioso, decirte que, mira, tarde o temprano tú la vas a regar. No, mira, tarde o temprano tú te vas a cansar. Tarde o temprano tú vas a caer. Porque todos caemos. Tú te quedas así como diciendo, ¿y ahora qué? Y vas caminando con un susto inmenso. Ese es un diablo que está metido ahí en la iglesia. Ese es uno de los que tiene que amarrarse una piedra molina en el cuello y tirarse al fondo del mar. Ese es un perverso. Y en vez de entender, este es el muchacho o la muchacha o el joven o la no tan joven o el no tan joven convertido y que está deseoso de Dios y decirle, Dios es poderoso para guardarnos, así me dijo Dios, sin mancha y sin caída, ¿verdad? Y presentando sin mancha delante de su gloria. Él es poderoso para eso. Ahí entonces vino eso a mi corazón y cada vez que yo me encontraba un fósil de que me decía, porque todo el mundo peca, todo el mundo cae. Yo le decía, Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria. Él es poderoso para eso. Y un día orando le pedí a Dios que me hablara y me dio un texto. Bueno, me dio 3 textos. 3 textos. Textos que me asustaron mucho, la verdad, porque yo dije, ¿qué me viene? ¿Qué pasa? Y un texto decía, y cuando pase por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Ahí en Isaías. El otro decía, tomad toda la armadura, Efesios, para que podáis estar firme. ¡Wow! ¿Qué me viene, Señor? Y el otro texto decía, y el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. Entonces yo hoy no entiendo cómo pueden existir hombres que no son paternales. Como no entiendo cómo pueden existir cristianos supuestamente maduros que no son capaces de decirle a los otros, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Este buen momento que tiene uno lleno de fuego es precisamente ese momento especial para amarrarse a la fe sana, a la doctrina correcta y decir, yo quiero esto. Yo quiero esto. Muchísimas personas están ahí, traen su maldad. Muchísimos hombres traen su maldad. O sea, vuelvo a decir, no me imagino un hombre no paternal, pero sé que hay muchos hombres no paternales. He visto padres fajados con sus hijos, compitiendo con sus hijos, peleando con sus hijos, porque no son paternales, porque no entienden. Cuando hay que ejercer autoridad, se ejerce autoridad, pero paternalmente. Esa espiritualidad tiene que estar en nosotros, los que ya hemos conocido quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos aquí para ser padres y madres. Para decirle al recién convertido, sí se puede andar en justicia, sí se puede andar en santidad. Sí puedes tener una vida de victoria. No puede ser el del show. ¿Quién vive? Cristo y a su nombre gloria, a su pueblo victoria. Eso es un show. Nosotros sabemos que las victorias las tenemos que obtener a través de la oración. La Biblia dice que oremos para no entrar en tentación. O sea, tenemos que estar orando, tenemos que estar siendo agarrados por Dios. O sea, la fe tiene que ser tratada. ¿Qué dice la Biblia? La fe como el oro tiene que ser probada. Y aunque perecedero, se prueba con fuego. Entendamos eso, ese proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. Todos tenemos que pasar, todos tenemos que ejercer paciencia. Por eso dice la Biblia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Todos tenemos que ejercer paciencia. Ese estado de permanecer debajo. Escuchen bien, traduciendo la palabra del griego. Permanecer debajo. ¿Debajo de qué? Del trato. Joven fui, envejecido, nunca he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Ahí está la promesa.
Dios le prometió a Jeremías que él lo iba a cuidar. Si vamos a leer el libro de Jeremías, tú dices, ¿de qué manera lo cuidó? Porque le dieron golpe, lo llevaron a la cárcel, lo maltrataron. ¿De qué manera lo cuidó? Si hoy se para Jeremías aquí, nos va a decir, no te equivoques, Dios es fiel. Y me cuidó muchísimo. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque eso fue una fe tratada. En el siglo XIX se puso en Rusia de moda unos cubiertos muy caros, súper caros, carísimos. Las cucharas, los tenedores, eran de un material, un metal raro. Era un metal brilloso, era un metal dúctil, era un metal también que se trabajaba muy fácil y que también tenía mucha presencia en cuanto a brillo y color. Tener un cubierto de ese metal era carísimo, súper caro, súper caro. Ese metal se llamaba aluminio. ¿Qué te parece? ¿Estabas pensando en otra cosa? Estabas pensando en otra cosa. El tema es que para lograr fundir el aluminio, obtener el aluminio, se tenían que descubrir muchas cosas que no se habían descubierto hasta ese momento. Hoy ya hablamos de aluminio como diciendo, aluminio. Las cucharas de los reclutas de las cárceles son de aluminio. Pero en ese siglo XIX trabajar el aluminio era difícil. Hasta que se fue tratando y se fue tratando y se obtuvo esa facilidad de obtener el aluminio, y podemos decir que el mundo entero hoy se mueve con aluminio. Es la era del plástico y del aluminio. Sucedió también lo mismo con el acero inoxidable. Hoy estamos acostumbrados a ver el acero inoxidable. Eso fue mitad del siglo XX que empezó a tomar auge el acero inoxidable. Se tuvo que tratar, se tuvo que descubrir cosas. Es lo mismo que pasa con la fe. Para nosotros obtener victoria necesitamos pasar por cosas. Necesitamos ser tratados. Una vez que Dios te trata, nosotros empezamos a pedirle a Dios. ¿Se acuerdan Job? Job estaba ahí peleando y peleando, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que después él terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, nosotros no podemos ignorar que una respuesta inmediata a nuestra oración, cuando oramos por un enfermo y se sana inmediatamente, ¿qué cosa es eso? ¡Un milagro! ¡Aleluya! ¡Un milagro! Cuando oramos por un enfermo y no se sana, ¿qué cosa es eso? Teología. Oramos y no se sana, y volvemos a orar y no se sana, y seguimos con el problema. Señor, sáname, y Dios no me sana. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a tratar de entender a Dios. Y tratar de entender a Dios, eso se llama teología. Empezamos a hacer teología. Y empezamos a darnos cuenta que Dios no siempre responde nuestras oraciones. Y empezamos a darnos cuenta que Dios se hace poderoso aun cuando no nos saca a nosotros de nuestro problema. ¿Y qué empezamos a darnos cuenta? Lo que dice la Biblia. No se alaben fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría. Alábese en esto el que se hubiera de alabar. En entenderme y conocerme. Cuando tú empiezas a entender a Dios, cuando tú empiezas a comprender que Dios siempre va a buscar su gloria, no la tuya, ya tú empiezas a entender cómo orar. Porque cuando la Biblia dice orar conforme a la voluntad, si pedimos conforme a su voluntad, todo lo que tenemos de parte de Él es porque Él quiere dárnoslo, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Todo lo que pedimos lo vamos a tener. A partir de ahí se acabó. Y voy a decir lo que decía en aquellos años de recién convertido, que ahora quizás muchos no entiendan, pero los viejos lo van a entender. La oración no es un clasificado de Opina. Opina era una revista
que tenía una sección de clasificado que decía, busco tal cosa, cambio permuta por tal cosa, busco un par de zapatos, busco esto. Hago como el rebolico en las redes ahora. Busco novio, todas las cosas salían ahí en clasificado opina. Y yo decía en aquel momento, la oración no puede ser un clasificado opina. Nosotros no podemos ir a donde está Dios diciéndole, Señor, necesito, dame, yo busco. No, no es así. Tú lo que hiciste fue cambiar de ídolo. Antiguamente tú tenías un ídolo. ¿Qué tú sabías de tu ídolo? ¿Qué tú sabías de la religión a la que tú ibas, la que tú practicabas? No sabías nada. Nada. Y el padrino te decía, el brujo te decía, tienes que buscar una piedra en la montaña. Y tú salías a buscar la piedra. Y mi experiencia como adolescente, una piedra en la montaña. ¿Qué montaña? ¿Qué piedra? Me fui a la primera loma que vi cerca de mi reparto, que no era una montaña, era una loma que habían hecho así con un bulldozer. Y allí me subí y cogí una piedra. ¿De qué era la piedra aquella? Pues de relleno de eso de carretera, ¿verdad? Y ya dije, esta es la piedra bonita. La que más te guste. Bueno, esta es la única que hay, pero bueno. Y salí, nunca se me olvida porque fui y le llevé al padrino eso. Y le dije, mire padrino, la piedra. Y me acuerdo que aquel hombre decía, qué piedra tan hermosa. Y yo miraba y decía, pero ¿qué hermosa de qué? Es un pedazo de... Y ahí, porque era para echársela adentro al eleguá. Y ya me hicieron el eleguá. Pero las cosas seguían mal. Y las cosas seguían mal y me botaban de las escuelas y yo seguía suspendiendo las asignaturas. Claro, si no iba al aula, ¿qué voy a hacer? Y yo lo único que decía, seguro, eso es por culpa de la piedra fea esa que yo traje. Eso es por culpa de la piedra fea esa que yo traje. Yo no sabía por qué todo me iba mal. Entonces, lo más lógico me parecía era que por no haber ido a buscar una montaña, en una montaña, la piedra, y por haber escogido la más fea, o la única que había allí, me iba mal. Fui y le dije al padrino, todo me va mal, sigo teniendo problemas con todos los profesores de la escuela, ya me botaron de una escuela para otra, que todo me va mal. No, es que el Eguá es un niño y él tiene esas conductas. A veces él tiene esas conductas, el Eguá hay que entenderlo. Digo, así que el Eguá hay que entenderlo. Ya entienden por qué cuando me convertí lo voté con tanta alegría. ¿Eh? A ver quién te va a atender a ti ahora. ¡Huáfana! Hay que entender a Dios. Alabes en esto el que se hubiera de alabar. En entenderme y conocerme. Porque todos nosotros a veces vamos a hacer una fe conforme a lo que nos está enseñando la iglesia. Pero ¿y si esa no es la fe verdadera? Sí, porque la iglesia te puede enseñar doctrina, pero fe no te puede enseñar. La fe es algo que tiene que salir de tu corazón y en tu relación con Dios tú vas a ir conociendo más y más a Dios. Yo no puedo enseñarte fe. Te toca a ti creer. Te toca a ti creer. Tienes que creer. Tienes que pasar por todos los tratos que Dios te da. Yo lo único que te puedo decir es que cuando venga un trato, mira, parece que es así porque a este profeta lo trataron de esa manera. Es lo que yo te puedo decir. Pero tú tienes que creer. Cuando tú oras, ustedes saben cuántos cristianos han perdido, no un hijo, dos, sino toda la familia. Y tú puedes preguntarte, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y hace un tiempo pusimos una enseñanza de una canción que el hombre decía, estoy bien con Dios, alcancé salvación. Y el hombre perdió toda su familia. Perdió su riqueza, lo perdió todo. Todo lo perdió. Tú dices, dime qué vas a hacer. A ver, ¿qué justificación hay para eso? ¿Qué le vas a preguntar a Dios? Amado, esas son fe tratadas. Esas son fe tratadas. Dios lo trató así. ¿Por qué? Miren, porque Dios, escuchen bien, Dios siempre va a buscar su gloria. No te equivoques, tú no has creído en un ídolo. Si vas a hablar de victoria, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. No son conjuros, no son declaraciones. Yo declaro, el diablo se burla de todas esas cosas. Necesitamos creer.
Cuando estemos pasando por una prueba, recuerda esto: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Esa es la confianza. Pero vas a pasar por ahí y vas a sentir el calor y vas a sentir que la llama sube y vas a sentir todo eso. Pero tienes que creer en esta promesa. Dios es fiel. Y cuando pase el momento y veas que no te contestó Dios nada de lo que tú pediste, pero ahí está Dios contigo, tú vas a poder decir: no he visto justo desamparado. Estas personas han tenido tratos en sus corazones. Si quieres victoria, tienes que ser tratado. Porque todo hombre que ha querido servir a Dios, Dios lo ha llamado al desierto y lo ha llevado al desierto y allí lo ha puesto a pasar trabajo. Y todo llamado crea una crisis de fe. Y te toca a ti creer. No, eso no te lo puedo enseñar yo. Eso no te lo puedo enseñar yo. Eso no te lo puede enseñar nadie. El único que puede tratar tu fe es Dios. Juan el Bautista había escuchado claramente cuando el cielo dijo: este es mi hijo amado, y vino la paloma, todo eso. Sin embargo, ya estando en la cárcel, a punto de morir, le dijo a sus discípulos: pregúntenle si él es el que habría de venir o tenemos que esperar a otros. Ahí le falló la fe. Y Jesús le dijo: díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. Díganle a Juan que a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Es la promesa cumplida. Díganle a Juan. E inmediatamente dijo: y bienaventurado el que en mí no tenga tropiezo. Bienaventurado el que no dude de mí. Bienaventurado el que no dude de mi ministerio. Bienaventurado el que no dude de mi sacrificio en la cruz del Calvario. Bienaventurado el que esté dispuesto a pagar este precio. Amados, esto no tiene nada que ver con iglesia. Juan estaba solo en la cárcel, pero su fe estaba siendo probada. Jesús le dijo: bienaventurado si no dudas. De ahí en adelante los discípulos de Juan se le acercaron, le dijeron: y ya, esa historia no está recogida en las Escrituras, la sabremos en el cielo. ¿Y qué pasó después de eso, Juan? ¿Qué pasó? Pues parece que Juan se llenó de fuego, de luz, y dijo: amén, si hay que morirse, me muero ya no tengo que hacer más nada, mi ministerio cesa hasta aquí. Hasta aquí llegué. Amados, como les decía, Dios va a buscar siempre su gloria. Y cuando tú entiendes esto, hay mucha bendición. En Isaías 42, versículo 8, dice así: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O sea, Dios no da alabanza ni gloria a nadie más que a Él. Así que cuando tú estés pensando que las cosas van a salir, recuerda aquel ejemplo que te puse cuando él decía a Dios: dame poder. ¿Poder para qué? El poder que uno estaba buscando era para el show. El poder que uno estaba buscando era para qué? Para llamar la atención. Yo no estoy en contra de que haya poder. Yo no estoy en contra de que haya manifestaciones del Espíritu. Yo no estoy en contra de que la gente caiga, dancen, hablen en lengua, lo que quiera hacer el Espíritu. Amén. Pero después de eso, tienes que cambiar, tienes que levantarte diferente. Tienes que levantarte humilde, sumiso, y decir: que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ahí tiene que haber un trato. A partir de ahí, entonces, es una fe tratada. Y como fe tratada, tú empiezas a agradecerle a Dios, porque empiezas a conocer el poder de Dios. Empiezas a conocer el poder de Dios. Ya te dije, eso que tú ves ahí que corre, es agua. El agua, cuando estudiábamos nosotros electricidad, el agua conduce la corriente. Dice el profesor: no, eso es un disparate. El agua no conduce la corriente.
El agua es un dieléctrico, no conduce la corriente. ¿Cómo que no, profe? El agua conduce la corriente. No, hijos. No, a ver, vamos a hacer la prueba. Hicimos una prueba muy sencilla. Una bombilla, un agua destilada, un cable, o sea, un electrodo por aquí, otro electrodo por allá, por la corriente, ¿se prende la bombilla? No. Entonces el agua no conduce la corriente. Vamos a ver cómo el agua llega a conducir la corriente. Y le empieza a incorporar sales a aquel pomito que se llamaba Becker. Los que estudiaron química cuando los laboratorios existían, ¿no se acuerdan? Becker, algo de eso. Y empezó a echarle las sales. Y entonces empezó a prenderse el bombillo. ¡Ah! ¡Qué curioso! El agua no conduce a la corriente. El agua que conduce a la corriente es porque tiene sales. ¿Ya? Vamos a ir a la fe. Vamos a ir a la fe. Cuando tú eres recién convertido, tu fe es una fe nuevecita. Es una fe sencilla, es una fe que no te sirve para más nada. Escúchalo bien, no te me pongas guapo, pero no te sirve para más nada que para creer que Cristo murió por ti. Pero de ahí en adelante, todas las luchas y todas las pruebas que vienen, esa fe tiene que ser tratada. Porque la fe como el oro tiene que ser probada. Ahí empiezan las pruebas. Por eso las primeras pruebas de uno cuando se convierte son tan difíciles que después tú miras atrás y dices, qué bobería, ¿eh? Pero en el momento que te estás convirtiendo y aparece la novia que dejaste hace 3 años y aparece y te dice, yo no dejo de pensar en ti. Y que tú quieres predicar el evangelio y que ella te dice, ay sí, yo quiero, pero es que necesito entender. Y tú, ay no, pero si me acerco caigo ahí. Es una luchita. Ya, eso se resuelve tan fácil después con el tiempo. Porque con el tiempo ya cuando aparece la novia, ya tú dices, ¿qué tal? ¿Cómo está fulana? Tú estás súper fuerte, súper guardado, no te interesa nada. Tú dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, yo no dejo de pensar en ti. Ah, mira qué interesante. Casualmente yo nunca pienso en ti, pero bueno, ya que estamos hablando, vamos a hablar. A ver qué pasó, qué es de tu vida, cuéntame. Yo tuve una noviecita ahí en el barrio, que fue mi noviecita en la religión. Y esa noviecita un día fue la que me dijo, yo quiero conocer el mundo. Y bueno, fue a conocerlo. Y se fue para el cine con otro chiquito y todas esas cosas. Fue a conocer el mundo. Y ya, y todo eso se acabó. O sea, normal, se acaba, pasa el tiempo. Cristo llega a mi vida. O sea, cuando digo que llega a mi vida es que me consuela, me dice amén. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué te pasó? ¿Qué pasó, Señor? Sí, dime, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero que me digas qué pasó. Lo que pasó fue que tu corazón estaba en otro lado. Ah, sí, Señor. Ahí entendí, caballero, algo muy importante. Escúchenlo bien, a nosotros los jóvenes, bueno, a los jóvenes, Dios nos pide el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Eso del enamoramiento tiene que estar bien ubicado en el lugar correcto para que no caigas en berrinche. Yo la quería. Arregle el motor de arranque, se te va a romper. No, yo la quería. No. No es así. Ahí entendí esos tratos que Dios nos da. O sea, ¿cuántas veces dijiste buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Perdiste de vista todo lo que era el reino de Dios. Ahí, Señor, pero es que ¿lo perdiste de vista, sí o no? Sí, perdí de vista todo esto. ¿Por qué lo hiciste? No, porque la presión grupal era mucha. ¿Cuál? Tú no tienes novia, tú no tienes novia. Yo sí tengo novia, tú no tienes novia, tú no tienes novia. Con lo fácil que decir, yo no tengo novia. Con lo fácil que es entender que con 17 años tú no estás listo para casarte. Con lo fácil que es decir, vamos a posponer esto, pero no se puede. En ese momento mi fe era una fe tan frágil, tan pequeñita. Era una fe solamente para entender que Cristo había muerto por mí. Ya de ahí más nada. Yo no podía entender que el mundo pase y sus deseos. Lo entendí cuando Dios me trató.
Mientras que Dios no me tratara, yo estaba reclamando cosas. Esta prueba sí, Señor, esta no, esto sí, esto no. Cada vez que Dios nos trata, nos va a ir fortaleciendo. Cuando ya Dios me trató, yo entendí, no es culpa de ella. Dios me amó mucho porque estaba desorientado. Dios me amó mucho porque estaba desubicado. No es culpa de ella. Recuerdo una noche que hubo una actividad en la iglesia. Yo estaba dirigiendo la actividad. Ella estaba allí. Yo le dije, a ver, fulana, ¿quieres participar? Ella tenía una vergüenza. A mí no, yo no tenía vergüenza de ningún tipo. Ya Dios me había hablado, me había aclarado, me había hecho entender muchas cosas. Muchas cosas. El mundo siguió. El mundo siguió. Ella se deshizo, pobrecita, en el mundo. Un día, vamos a dar un viaje. Alquilo a su papá, que tenía una van pequeña de esta. Éramos un grupito grande, no cabíamos en un carro chiquito y lo alquilo. Y él me dice, sí, cómo no, para ti lo que sea. Y cuando vamos en viaje, fue un viaje distante, él se pone a hablar conmigo y me dice, Rolando, tú sabes que yo todos los días le digo a mi hija que ella es una come, eso que pican los pollos. Para no decir la palabra aquí. Le dije, ¿y por qué, fulano? Dice, cada vez que yo te veo y tú pasas por frente de la casa, yo le digo a mi hija, tú eres una come, mira qué gran hombre perdiste. Y yo quiero que tú sepas, me decía, que yo te admiro, te respeto, yo te veo a ti y veo una cosa que no sé. Entonces yo quise justificar. Y le dije, no, fulano, eso es cosa de muchachos, éramos muchachos. Cuando dicen, no lo acepto, no. Ella es tal cosa. Mira la basura de vida que ha tenido. Mira a mi nieto todo lo que sufre. Porque los otros muchachos le hacían bullying. Y cuando le pregunto a mi nieto y a los hijos de Rolando, ¿a quién le hace bullying? Dice, no le hacen bullying. Me dijo él estaba haciendo ese análisis. Él estaba haciendo ese análisis. Este señor murió, pasa el tiempo, y un día paso por ahí y ella me llama. Y me dice, yo quiero decirte una cosa. Dime, le dije yo a ella. Yo sueño contigo casi todos los días. Y yo le dije, tremendo. Y yo me fui, seguí caminando. Cuando regresé, ella estaba esperando. Me dijo, ven acá. Mira, yo estoy aquí parada esperándote. Yo no quiero que tú malinterpretes lo que yo te dije. No, yo no malinterpreté nada. Y dije, no. Yo quiero que tú entiendas que yo sueño contigo porque estoy soñando como si fuera Dios. Y déjenme decirle, estas son las cosas que uno hace así y se vira, ¿verdad? Y hace. Sí, porque no puede. No, yo no. Victoria, ¿no? ¡Victoria! Dice, yo sueño contigo y sueño con mi papá. Es como que ustedes dos siempre me están dando consejos. En los sueños ustedes dos siempre me están dando consejos. Entonces, yo solamente pienso y digo, por supuesto, este es el límite del crecimiento en la fe. Tú estás creciendo, ya tus pruebas no son esas. De que si yo la veo, si la veo, ¿qué me digo? ¿Qué le digo? ¿La mato, la beso? ¿Qué hago? Cuando tú conoces a Cristo, como me dijo una persona, mi esposo me fue infiel y todos los días lo agradezco. Porque debido a eso yo conocí a Cristo. Entonces tú quedas así como diciendo, qué raro, ¿no? No, nosotros sabemos lo que está diciendo esa mujer. Nosotros los que hemos conocido a Cristo por tratos duros, agradecemos esos tratos duros. Y bueno es haber estado aquí, Señor. Bueno es haber estado aquí. Bueno es haber sufrido esa metamorfosis, esa transfiguración. Para que entiendan, si no creen en que la palabra metamorfosis es bíblica, es esa transfiguración. Bueno es haber sufrido esa determinación
Decir, no va a pasar más eso por aquí. Señor, aquí tienes un hombre, aquí tienes una mujer. Esa frase que en el hebreo se entiende mucho, nosotros no la entendemos, pero cuando Dios llamaba y ellos decían, heme aquí. El heme aquí ese es como decir, aquí estoy muerto, ¿ok? Perdí mi derecho, toma, te estoy entregando todo. Cuenta conmigo para lo que sea. Si tienes que probar en mí tu fidelidad, hazlo. Claro, por supuesto, caballero, cuando tú no eres una persona madura, este tipo de oración no la haces. Tú estás pensando en que, Señor, sácame la prueba, no quiero luchar, no quiero sufrir, no quiero padecer. Cuando ya tú entiendes que Dios va a buscar siempre su gloria, tú dices, amén. A ver, a lo mejor tú estás pensando en cosas duras que pueden pasar y yo solamente lo único que siento es que si Dios se va de mi vida, es lo más duro que va a pasar. Por tanto, Dios no se puede ir de mi vida, pase lo que pase. Yo no puedo dejar de creer. Yo no puedo dejar de creer. Y tú dirás, bueno, ¿y si se mueren toda la familia? Yo no voy a dejar de creer. Dios sigue siendo fiel. Y si pasa este momento difícil, si te abandonan, si te quedas solo, si yo tengo la posibilidad de hacer una oración y convencerme en mi fe que ya Dios la tiene en sus manos, y la oración es la que yo siempre he dicho, toma esto en tus manos, y si yo estoy convencido que Dios tiene ya el problema en sus manos, de ahí en adelante ya no me interesa más nada. Solamente aprieto el corazón y digo, esto es momento y no voy a cambiar momento por eternidad. No piense que no voy a sufrir, no piense que no me va a doler, pero voy a entender algo, esto es momento. Esto es momento. Y los que hemos sido nutridos por la vida y el testimonio de esos mártires que han muerto y que han dispuesto su vida, uno dice, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo no estoy buscando otra cosa, yo quiero eso. Por tanto, el cristianismo no es venir a la iglesia, ni fe es echar fuera demonios. Dios va a buscar siempre su gloria. Recuerden, Isaías 43, versículo 7, dice así, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, Dios nos llamó para su gloria. Dios nos llamó para su gloria. Dios nos llamó para engrandecerse en nosotros. Dios nos llamó para ser nuestro Dios, no nuestro siervo. Siervos somos nosotros, y ese siervo, ubíquense bien qué cosa es, porque cuando yo en la religión escuchaba siervo del Señor, a mí me parecía que era jefe del Señor. Cuando yo veo un hombre de Dios, una mujer de Dios tratado o tratada por Dios, yo sé lo que es un siervo. Es ese tipo que no puede reclamar. No puede reclamar. No es que no reclama, es que no puede reclamar. Porque cuando lo hayas hecho todo, siervo inútil eres. No puedes. Entonces, si hablamos de victoria, tú tienes que entender qué clase de victoria es la que Dios te está prometiendo. Entiéndanlo. Todos los textos bíblicos que tú vas a leer de promesa, eso no es para decirla, yo declaro, no es así. Cuando tú estás en un hospital, cuando tú tienes un examen de esos, de medicina que te dicen terminal cáncer, ahí no hay conjuro. Ahí lo que muchas veces tienen las personas son soberbias, disfrazadas de fe. Dios me va a sanar. Ahí lo que lleva es un rendimiento. Y decirle a Dios, glorifícate en todo esto. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre que uno va a tener un hijo, está la duda de si se enferma, si se muere, qué va a pasar. Y nada, y la gente se enferma, la gente se mueren, se van de este mundo aún siendo muy pequeñitos. Y pueden venir muchas preguntas. Yo no pregunto nada. ¿Para qué si no me van a responder? Yo los formé y lo hice para mi gloria, dice la Biblia. Entender que Dios siempre va a buscar su gloria me va a dar mucha confianza. Entender que alguien tiene que hablar de la fidelidad de Dios, aún pasando por momentos difíciles, es necesario. ¿Cómo no te va a glorificar? Le dijo el diablo. No es el acusador, sino hay quien lo toque. Tócalo, dijo Dios.
Y cuando tú le dices a la gente, mira, a mí me va bien, claro, por supuesto, la religión te lo da todo, la gente te buscan, la gente te benefician. Nadie entiende que el justo va a ser acompañado, que el justo va a tener a sus amigos ahí, que sus hijos van a florecer. Nadie entiende eso. Entonces es necesario que Dios mande a sus mejores soldados a las más difíciles pruebas. Y es necesario que la gente diga, Dios es fiel aún cuando pasa lo que pasa. Dios es fiel. Ahí es donde está la victoria. O sea, mi victoria, escuchen bien, no se trata solamente de mi fe. Mi victoria se trata de mi fe más la fe de cada uno de mis hermanos. Y cada vez que un hermano pasa por una prueba, mi fe crece. Y ese testimonio yo lo cojo para mí. Y ese testimonio yo lo predico. Y ese testimonio me asegura que Dios es fiel. Y yo llamo al hermano y le digo, ven, o a la hermana, cuéntame toda la historia. Y en estos momentos, ¿cómo te sientes? ¿Dudas de Dios? No dudo de Dios. Porque Dios es fiel. Me llaman un día a mi casa y me dicen que había muerto el nieto de una hermana. Y cuando yo escucho esto, yo hago una oración. Señor, dame algo para consolarla. Y ahí empecé a orar y orar y orar y no me venía consuelo para ese hermano, no me venía nada. No me venía nada. Y yo le decía, Señor, dame algo. Que cuando la vea yo necesito decirle algo porque el niño era un niño de esos logrado. Y cuando llegué al velorio, ella se me acercó, me abrazó y me empezó a dar palabras, todas las que Dios le había dado. Y yo dije, por eso Dios no me la dio a mí. Dios no me la dio a mí, ya se lo había dado todo a ella. Ella no necesitaba de mí nada. Dios le había dado todo a ella. Dios es fiel. A poco tiempo esta hermana falleció también. Muy joven falleció. Y su hija se fue del país. Su hermana estaba allá en otro país y se fue. Y hace poco vino. Y vino aquí al culto. Y yo le pregunté, ¿qué es de tu vida? Me dijo, le entregué mi vida a Cristo. Dios me ha dado 2 niños preciosos. Mi esposo es pastor. Y dije, qué mente tan finita la nuestra, ¿eh? Qué poquito somos nosotros a la hora de pensar todo lo que puede hacer Dios, aun cuando nosotros no lo veamos. Por eso, ese canto me gusta que dice, no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo puedo entender. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay otro canto que dice, hay cosas que yo no entiendo, pero sé que mi Dios es real. Dios es real, Dios es fiel. ¿Qué palabra puedes dar? Hay momentos en que no hay palabras, hay momentos en que no puedes usar eslogan, en victoria, Cristo vive, aleluya, nada de eso. Hay un golpe mortal, hay un arma lanzada por el mismísimo diablo que tú dices, esto está duro. Esto está duro. Hay cosas que no entendemos. Me bendice mucho esos 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús y se le aparece Jesús resucitado. Ellos no habían entendido nada. Y Jesús les dice, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿En qué andan? ¿Era Jesús? Y dice que los discípulos dijeron, ¿eres tú el único extraño que no sabe de lo que pasó? Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra,
dice, y nosotros creíamos que Él era la redención de Israel. Automáticamente Jesús empezó a hablar y a demostrarle por las Escrituras cómo era necesario que Cristo sufriese y muriese. Y cuando llegaron a cierto lugar, los ojos se le abrieron y ahí al momento se fue Jesús. Dice que no nos ardía el corazón cuando Él hablaba. No nos ardía el corazón cuando nos enseñaba las Escrituras. Yo creo que esa es la fe que el Espíritu nos enseña, porque el corazón arde. Dice la palabra en Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá por inocente el que tomare su nombre en vano. Amados, todos aquellos que se equivocan creyendo que aquí es una cuestión de conjuros, de bulticos de resguardo, no han entendido quién es Dios. Lo que han hecho es cambiar de ídolo. A un justo, cuando se convierte, a una persona cuando empieza en el camino de la fe, ese es buen momento para llenarle ese corazón de confianza y para decirle, pase lo que pase, Dios es fiel. Pase lo que pase, Dios no falla. Pase lo que pase, este camino se puede caminar. Se puede vivir en justicia, se puede vivir en santidad. Podemos engrandecer a Dios en nuestras vidas. Podemos lograr esa total santificación. Porque tú no entiendes que esa santificación es por la fe. La gente no comprende. Las personas creen que se trata de buen comportamiento. Escuchen bien, los fariseos se comportaban bien, pero no eran santos. Los testigos de Jehová se comportan bien, pero no son santos. Muchos religiosos se comportan bien, pero no son santos. Los del partido, cuando quieren engañar, del Partido Comunista me estoy refiriendo, se comportan bien, pero no son santos. La santificación es un acto por la fe. O sea, donde yo rindo mi vida completamente a Cristo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. A partir de ahí, amados, a nosotros se nos acaba el reclamo. Es muy difícil, confundimos mucho porque la gente se confunden. Nuestros familiares se confunden. Porque nos ven esforzados, haciendo cosas, trabajando con elegancia, trabajando con entrega. Y nos dicen, oye, pero es que tú eres tan bueno en lo que haces que tú puedes llegar a ser millonario. Y de pronto decimos, no queremos ser millonarios. Pero es que tú trabajas con tanta excelencia. Me mandaron del cielo a hacerlo así. Me mandaron del cielo. Del cielo me dijeron, no trabajes para la vista de los hombres, trabaja para Dios. Pero no para ser millonario, porque del cielo también me dijeron que quiere enriquecerse, caen muchas tentaciones, necias, tontas, y pierde de visión todo. La gente se confunde. Nos ven en un trabajo de excelencia y dice, es que este tipo puede llegar o esta mujer puede llegar, es que lo hace tan bien. No nos interesa. No nos interesa. La fe nos ha ido metiendo en batalla y nos ha ido enseñando las victorias de Dios. Y cómo obra Dios las victorias. Y cuando tú leas la Biblia, veas un texto bíblico y tú dices, esto lo voy a declarar, lo declaro. Yo te voy a decir, no te adelantes, por favor, no te adelantes. Mira a ver quién dijo eso y qué fue lo que vivió para poder decir eso. Ok, mira a ver. ¿Quién dijo, los comeremos como a pan? Texto que nos gusta, los comeremos como a pan.
es verdad, por la fe lo haremos, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo un hombre en un momento muy difícil, donde todos sus compañeros, sus correligionarios, decían no se puede hacer. Entonces cuando tú digas lo comeremos como pan, fíjate que tú estés diciendo eso porque quieres arengar a la multitud que está dudando de Dios y que si tú te levantas a favor de Dios te van a matar. Y entonces párate y tú di, lo comeremos como pan, aunque te quieran matar. Cuando tú cojas un texto y lo uses, por favor entiéndelo. Entiende lo que fue pasando en la vida de ese hombre. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que le dijo, Señor, sí, yo voy. Estaba muerto de miedo y seguía. A ver, el trato de Dios con Gedeón fue el trato de Dios con un cobarde. Pero lo que pasa es que Dios vio en Gedeón lo que el mismo Gedeón no veía en él. Dice la Biblia que Gedeón estaba escondido ahí, en un lugar ahí, haciendo cosas, y de pronto se le aparece Dios y le dice, varón valiente y esforzado. Y Gedeón mira para todos lados como diciendo, ¿dónde está ese? Porque yo estoy aquí escondido. ¿Dónde está? Y automáticamente, ¿qué viene? ¿Qué viene, caballero? Los que leen la Biblia. Un momento bonito porque es un momento de incredulidad de Gedeón. Pero es un momento que en la incredulidad podemos hablar con Dios. ¿Dónde están todas esas historias que nos dijeron del mar rojo abierto, de tu poder? Si estamos aquí apabullados, estamos aquí aplastados. Señor, ¿hasta cuándo? Caballero, hay un texto en la Biblia que esto se coge por fe nada más, escúchenlo bien para todo el que pueda dudar. Dios no tarda su promesa como algunos las tienen por tardanza. Dios es fiel, Dios llega en el momento. ¿Hasta cuándo nos juzga la sangre de nosotros los que están en la tierra? Dios no va a olvidar todo lo que hemos pasado. Dios no va a olvidar esto. Mi fe en el juicio final y que yo voy a juzgar a las naciones es una fe viva. Y cada vez que pasa algo, yo le digo a Dios que no se me olvide esto para el juicio final. Que a mí no se me olvide esto. No se me va a olvidar. Se podrán escapar del juicio de la tierra, pero del cielo no. Y yo estoy ahí. Eso es algo vivo en mí. Cuando Dios le dice a Gedeón, dale. Gedeón cogió el grupo y se sentía seguro, pero era necesario que Gedeón entendiera una cosa. Escúchenlo bien. Yo soy Jehová, yo no comparto mi gloria con nadie. Gedeón lleva a mucha gente y si ganas, tú sabes qué vas a decir, ¿verdad? ¿Qué van a decir esa gente? ¿Que fui yo o que fueron ellos? Van a decir que fueron ellos. Lleva muchos. Que vienen para atrás los que tienen miedo. Y Gedeón se paró y dice, ¡ey, ey! Escuchen bien. Dice Dios que si alguien tiene miedo, que vire para atrás. Viró casi todo el mundo. Y Gedeón, yo me imagino que en ese momento se quedó pensando y diciendo, ¿y ahora qué? Porque ahora sí estamos ya en la mínima. Eso es lo que tú crees, Gedeón. Todavía te falta más. Y salieron caminando y le dijo, llevas mucha gente todavía. ¿Cómo que mucha gente, Señor? Estamos en la mínima, ya no puede ser. Llévalos al lugar que tomen agua. El que tome de esta forma, bien, para atrás. El que no, que siga en combate. Y Dios lo llevó ahí sí lo llevó a la mínima. Y ahora ve a pelear. Duro, ¿eh? Cuando hablemos de victoria, tenemos que entender que estamos hablando de fe tratadas, amados. De fe tratadas. ¿Quién eres tú para no morir? ¿Quién eres tú para no morir? Y ahí Dios se le aparece y le dice, Gedeón, ¿tiene miedo? Sí, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Y me dejaste sin gente casi. Y le dice, baja y escucha lo que están diciendo. Y ahí llegó y escuchó algo espiritual.
Algo espiritual. Por eso a mí me dicen los sueños. Yo creo en los sueños. Sí, yo creo en los sueños. Y Dios me ha dado sueños muy reales. Muy reales. Muy fuertes. Y ahí estaba uno hablando con otro. Oye, yo vi esto. Y entonces dice el otro, ese es Gedeón. Y Dios que está con él. Fue suficiente. Subió para allá. Preparó el bando para acá, este bando para acá, y cuando yo diga, ustedes lo único que tienen que gritar es por Gedeón y por Jehová, que era lo que él había escuchado y en el sueño. Eso es lo que ellos temen, eso es lo que le va a venir. Por Gedeón y por Jehová. Y dice que empezaron ellos a matarse entre ellos mismos, a correr de un lado para otro, y todos se mataron, todos. Porque las victorias de Dios son más espléndidas que las nuestras. Más grandes que las nuestras. ¿Qué yo puedo decir? ¿Qué yo puedo decir? Ya te digo, cuando a mí me pasa algo de eso, yo me viro y me regocijo y digo, wow, pero más nada. Pero cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos a Dios operar, a Dios obrar, entonces uno dice, esto es victoria. Esto es victoria. Dios es fiel. La fe como el oro tiene que ser tratada. Todos los que hemos caminado mucho tiempo en este camino, si algo ha pasado, es un fuerte trato de Dios en nuestras vidas. Y hoy cuando nos sentamos y los jóvenes nos ven demasiado tranquilitos, ustedes saben por qué nos sentamos tan tranquilitos, para que Dios no nos vea. No va a ser que nos diga, mire, casualmente estaba pensando en hacer esto, a ver si tú te metes y lo haces. Entonces nosotros, entonces uno se queda así como... Y cuando tú te encuentras con los hombres de Dios, esos hombres viejos, esos hombres que han caminado en este camino, estos hombres que han sido tratados por Dios y que yo no los he conocido, pero lo he leído en los libros, cuando tú te encuentras con esos tipos ya canos, viejitos, cansados, sin mucha fuerza, que sus brazos se les cansa, tú dices, esta gente sí conocieron a Dios. Y no sé si te ha pasado que tú estás esperando conocer a alguien y dices, fulano, fulano, y cuando lo conoces, no te impresiona, dices, ese fulano. No te impresiona porque no sabes quién es esa persona. No te impresiona porque no entiendes por cuántas peleas ese tipo ha pasado. Y no entiendes también cómo ese tipo se transfigura si en algún momento tiene que volver a entrar a batalla. Que tú mismo te imaginas que va a ser vencido y dices, wow, ¿de dónde salió el Superman este? Porque estos tipos han sido tratados por Dios. Porque esa es la fe que después se para y dice, Dios es fiel. Esa es la fe que después se para y dice, nunca, nunca, nunca me ha tratado mal. Esa es la fe que no reclama nada. Esa es la fe que no solamente está dispuesto a morir, sino que está dispuesto a seguirle agradeciendo y honrando a Dios aun cuando muera a los suyos. Esa es la fe que no espera nada en esta tierra. Que ya interioriza desde el corazón que estamos de paso. Que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. Pero estamos de paso. Es la fe que han entendido ya desde el corazón que la gloria del hombre es como la hierba del campo. Como la flor que hoy es y mañana no es. Sé que se la hierba y marchítese la flor. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pase lo que pase. No dudes. No dudes. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Hay momentos en que la batalla se endurece tanto y la victoria es tan pírrica que uno se pregunta si valió la pena entrar en esa batalla. Pero yo quiero que entiendas, en cada momento en que Dios salga a buscar su gloria, concédesela. La gloria es de Él. Cuando Dios da una palabra,
Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no improvisa ante humanas circunstancias, y si Él dijo que se hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios y hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. El trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Hay indiscutiblemente una diferencia parecida a la del aluminio. Cuando Jesús estaba en la tierra eran solamente 12 discípulos. Después un poquito más y allá en el aposento alto 120. Pero hoy hay muchos. Hoy hay muchos cristianos que no preguntan, ¿eres tú el que habría de venir? Hoy estamos convencidos que Él era el que iba a venir. Él es el Rey de amor. Abrid, oh puertas eternas,
y entrará el Rey de Gloria. Él es el Rey de la Gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Hoy no es uno, hoy no es dos, no son 120, son miles. Y han sido millones los que han muerto en Cristo. Y han sido miles y miles los que han muerto por Cristo. Porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido muy fiel. Si hablamos de victoria, podemos decir, conozco a un Dios de victoria. Conozco a un Dios que ha fortalecido mi corazón, que me ha hecho chiquito este mundo. Nada de Él me interesa. Y podemos cantar todos este canto. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay donde yo no iré. Pero una cosa sé, que mi Dios es real porque yo lo siento en mi ser. Para todo pequeño en Cristo, sí se puede vivir lleno de gozo, lleno de fuego, lleno de pasión. Sí se puede vivir en una santidad, en una entrega total, en un rendimiento a Jesús en todo. Sí puedes decirle, Señor, aquí estoy, no me voy a mover si tú no me mueves. Voy a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y que todo lo más venga de tu parte como añadidura. Hay mucha paz para los que aman su ley. No es conjuro. Es una verdad sólida como una roca. Hay cosas que no comprende. Es mi Jesús que mora en mí. Pero sí sé. Amén. Es verdad, si mi Dios es real, porque lo siento En mi ser, si hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí. Pero sí sé que es verdad.
Gracias. Gracias, gran amigo. Gracias, excelente Padre. Gracias, Paráclito divino. Gracias por caminar de la mano con nosotros. Gracias por cada victoria que tenemos en ti. Y por tratar nuestra fe, Señor. Gracias. Dios les bendiga, amados. Muchas gracias a ustedes por su gentileza también.